Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Roxana Rodríguez y esto es Mamá Pediatra, un podcast donde hablaremos de salud infantil, crianza, maternidad, todo con mucha evidencia y sobre todo con empatía. El día de hoy vamos a conversar un tema que yo creo que genera mucha ansiedad entre nosotras las mamás. Creo que todas hemos vivido eso de comparar cuándo va a hablar mi hijo, cuándo va a caminar mi hijo, el mío ya lo hace, el mío no lo hace. Y por eso he invitado a dos personas, dos amigas mías. Una es Crisia Trabuco, ella es mamá de Julián, que tiene 1 año y 8 meses. Y la otra es Carolina Reynoso, ella es neuropediatra y además es mamá de Olivia, que también tiene 1 año y 8 meses. Bienvenidas a las dos, felices de tenerlas acá. Gracias, Roxana, por invitarnos. Vamos a empezar creo que con lo básico. A ver, Caro, si tú nos puedes un poco dar la definición de lo que es un hito del desarrollo, que todos lo escuchamos, ¿no? Los hitos del desarrollo, la cartilla, los hitos, vamos haciendo como una lista, un checklist, ¿no? Y ¿qué es realmente, no? Claro, eso de hecho es una pregunta que se le hago a mis alumnos todos los días. Entonces es difícil incluso para ellos poder definirlos, ¿no? Entonces lo que yo quiero que sepan es que el cerebro viene con una formación desde que nacemos hasta que cumplimos 3, 5, 10 años. Y la idea es que ese cerebro va madurando a su velocidad. Entonces se toma como un hito del desarrollo como la edad promedio en la que algunos niños deberían cumplir con ciertas cosas que sabemos. Por ejemplo, sentarse, usualmente a los 6 meses, pararse, usualmente a los 10, caminar hacia el 1 año y medio, ¿no? Antiguamente se decía como que la mitad de los niños tiene que hacer algo a esta edad para yo considerarlo un hito del desarrollo. Ahora se considera que es más o menos 75%. Si 75% de los niños llegan a una edad y hacen esto, eso se marca como un hito del desarrollo. Perfecto. Y eso es importante eso que dices, que es como un promedio, ¿no? Exacto. Esa palabra es importante, un promedio. Exacto. Y el otro, el 75% de los niños. Exacto, ¿no? Que quiere decir que no todos, o sea, es decir, hay niños que van a ir a su tiempo, hay niños que lo van a hacer antes, hay niños que lo van a hacer después, pero la idea es que nosotros tenemos que poner como un límite, el que decir, oye, hay que prestar más atención aquí porque hay algo que digamos, está yendo diferente, ¿no? Claro. Pero no es como que, o sea, si este niño no lo hace, ya tiene un problema. Claro, o no lo va a hacer nunca. Exactamente, exactamente. Cuéntame un poco, Crisia, tú que tienes las dos en realidad, estás en una edad que es más o menos como la edad en que empiezan a hacer un montón de cosas y que empiezan estas, en realidad, comparaciones, porque ya también empiezan a tener los niños como sitios donde hay otros niños y puedes como comparar un poco, ay, este sí lo hace, este claro, no lo hace, ¿no? Totalmente. ¿Cómo has vivido tú un poco de los hitos? Yo desde que Julián era chiquitito, me acuerdo que, o sea, tiene un primo hermano que es 1 mes y medio menor que Julián y me acuerdo clarito que cuando se volteaba, el primito ya se volteaba y me lo contó, ¿no? Mira, ya se voltea. Y yo, Julián todavía no se voltea. Entonces, desde ese momento, ¿no? Uno en verdad, sin querer, creo que las mamás primerizas somos un poco más como conscientes de eso. Y queremos que nuestros hijos obviamente sean los mejores en todo. Y nos abrumamos muchísimo. Bueno, Julián, por ejemplo, se sentó muy rápido. Se sentó a los 5 meses, o sea, creo que 5 meses y medio máximo. Entonces yo, ya estamos, vamos con todo, ¿no? Y en verdad, bueno, de ahí se demoró en gatear, se demoró en caminar. Y ahora con el habla también anda un poco ahí luchándola. Entonces creo que yo ya aprendí a soltar, pero es muy difícil. Es difícil, sobre todo yo creo, por también un poco los comentarios de afuera. Totalmente. Y viene desde la familia, ¿no? Sí. Tú a esa edad ya hacías esto, tú a esa edad ya hacías lo otro, ¿no? Y como que ya lo tienes que hacer, ¿por qué no? Claro. Creo también que pasa que las mamás se acuerdan solamente de lo bueno, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Ay, no, sí, tú ya caminabas. Y es como, no, o sea, de verdad no te acuerdas. O sea, ya mamá, ¿en cuándo caminé? No, como que no se acuerdan en verdad exactamente cuándo pasó, cuándo dormí de corrido. No se acuerdan. Solamente como que lo asumen y ya, ¿no? Y además también a las mamás nos gusta mucho como hablar bien de nuestros hijos, ¿no? Entonces decimos todo lo bueno que hace y lo decimos con otras mamás sin saber qué puede generar eso en las otras mamás. Y eso es bien importante, ¿no? O sea, y va en todo, ¿no? Como que uno no tiene que cuidar un poco en lo que habla, porque tú no sabes qué está viviendo la otra persona, ¿no? Exacto. Ahora, me parece súper interesante esto que tú dices, Crisia, de Julián se demoró en caminar, se demoró en hablar, porque finalmente ahí también como que estás dando a entender que se demoró cuando yo creo que, o sea... Está dentro del rango, pero exacto, pero ese como en promedio, es así estaba, por ejemplo, él gateó a los 10 meses y medio, con terapia y todo. Entonces yo soy fotógrafa y trabajo con bebés, entonces, yo veía que desde los 7 meses los bebés ya gateaban, claro, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿en qué momento va a gatear? Y era flojo, entonces, y es la típica que te dicen, es flojo. Es como, de repente no es flojo, de repente tiene otros, otros temas que no les están ayudando a gatear, ¿no? Claro. Y de ahí, bueno, caminó al año 5,
que también, entre comillas, de nuevo, es más lento de lo normal. Porque claro, de nuevo, en estimulación, en donde cada vez que iba en el parque, veía niños de 1 año que ya dan sus primeros pasos. Amiguitos de él a los 10 meses ya dan sus primeros pasos. Entonces uno se siente abrumado. Claro. Sí, claro, pero hay que entender que todo niño tiene un proceso, ¿no? O sea, nuevamente, algunos lo hacen más lento, otros un poco más rápido. Algunos son mejores en la parte de lenguaje, otros son mejores en la parte de socialización y otros como que se quedan un poco en la parte de movimiento, ¿no? Entonces, entender que esto es un rango, o sea, no es como un día el niño se despierta a los 6 meses y dice, bueno, cumplí 6 meses, me voy a sentar. Hoy día me toca sentarme, ¿no? Sino que lo va a hacer, lo va a ir haciendo, va a ir como aprendiendo paso a paso lo que necesita para llegar a esa posición. Y algunos lo hacen a los 5, como Julián, y algunos lo hacen a los 8, ¿no? Claro. Y caminar, por ejemplo, nosotros ponemos el límite al 1 año y medio. Entonces, muchos papás vienen después del año diciendo, pucha, se demoró mucho en caminar porque caminó al año 3. Pero eso es normal, ¿no? Claro. Entonces, hay que entender que eso es un proceso, es un rango de tiempo y que ponemos límites no porque signifique que sea algo malo, sino porque tenemos que prestarle un poco más atención, ¿no? Y de hecho, eso que tú hablas de que antes, o sea, porque antes las guías estaban hechas para el 50% de niños. Y la misma Academia Americana de Pediatría se dio cuenta que en verdad eran como... funcionaba. No era real. No era real. O sea, había muchos niños que se referían al neurólogo por retraso del desarrollo cuando eran niños normales, ¿no? Y se hizo esta que tú dices que es la nueva, que es La el del 75% de niños. Igual hay un grupo que no va a llegar a que hacerlo. no significa que sea anormal, ¿no? Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, esa nueva guía de 75%, yo Nadie siempre lo le digo a sabe, las claro. mamás, ¿no? O Yo sea, siempre le digo a las muy- mamás, tipo, al año, lo único que tiene que hacer tu hijo es caminar agarradito de costadito. exacto. ¿Ya? Que en realidad la gran mayoría lo hace, ¿no? O sea, ellos están esperando que ya camine solo, Sí. cuando en verdad lo único que yo necesito es que camine agarradito Y de además costadito. uno está desesperada porque camina y cuando caminan es como que por favor siéntate. Ya, para un ratito. ¿No? Igual que él habla, ¿no? Sí. Hoy día justo Lorenzo, mientras que lo estaba caminando para el colegio, me dijo, mamá, cuando yo era chiquito hablaba. Y yo, no, mi amor, no hablas. ¿Y cuándo empecé a hablar? Y yo, bueno, más o menos al año, dijiste mamá. ¿Y de ahí? Y yo, bueno, de ahí nunca más paraste. Exacto, Claro. o sea, un poco lo que hace esta guía es como alargar un poco el límite, basarlo en una mejor evidencia, porque antes eran un poco en experiencias personales, ¿no? Oye, este doctor de Perú siente que los niños deberían caminar al año, así que vamos a poner este límite al año, ¿no? Y ahora ya se han dado cuenta que han hecho varios estudios que la mayoría no camina al año, sino camina antes del 1 año y medio. Entonces ponemos el límite al 1 año y medio para poder referir un poco más rápido, además, porque lo que pasaba antes es que como si consideraba que la mitad de los niños no lo hacía, entonces esperábamos al siguiente control y el siguiente control. Y así se podía pasar 6 meses o Claro. 1 año y de pronto el niño no tenía la intervención que necesitaba, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso. Y ¿hay algún signo de alarma en cuanto al desarrollo? O sea, ¿cuándo sí, de todas maneras, tú deberías decir, me tengo que preocupar? En realidad hay diferentes tipos de desarrollo, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de signos de alarma para cada uno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo, la Academia Americana de Pediatría lo que ha hecho es dividirlo en 4. Motor, que es la parte de todo el movimiento, y caminar y etcétera. Lenguaje, que es la parte de hablar, y no solamente hablar, sino es la comunicación que tiene el niño a través de gestos, de señas, de sonidos. La parte social, cómo interactúa con otras personas, y la parte cognitiva, que es cómo aprende. Entonces, cada uno de esos hitos, de esos grandes grupos, tienen hitos de desarrollo que empiezan desde que nace y siguen hasta los 4 o 5 años más o menos, ¿no? Y cada uno va a tener como algunos hitos de desarrollo que si no se cumplen, tenemos que prender algunas alarmas, no para hacer un diagnóstico, sino para ver que ese niño requiere un poquito más de estimulación, un poco más de intervención, que lo lleve a cumplir sus hitos regulares, ¿no? Claro, esa es eso un me poco pasó a la mí, idea. por ejemplo, con el tema del gateo. Mi pediatra me dijo, bueno, si quieres, no está mal que todavía no gatea. Hay niños que no gatean. Eso también es importante decir, que hay niños que pasan de frente a caminar. Sí. Bueno, pero si quieres, si te da tranquilidad llevarlo a una terapista, bacán, que vaya a una terapista a tu casa y que lo ayude a gatear. Es un tema de que yo me sentía más tranquila, saber de que hice todo lo posible para lograr que él gatee, ¿no? Entonces, creo que también depende mucho, o sea, es bien importante que la mamá esté tranquila con los hitos de desarrollo de su bebé, ¿no? Claro, exactamente. O sea, Mm. y uno los ve todos los días, ¿no? Sí. Entonces es importante que también el creer en lo que nos dice el pediatra de si está bien o si está mal, ¿no? Ujú, Entonces, todas las cosas que nos den miedo hay que preguntarlas, porque para eso está el control de niño sano mensual todo el Claro. año, ¿no? Y de hecho, Exacto. o sea, yo, por lo menos en la consulta, a mí lo que me dicen las mamás es lo que me ayuda, ¿no? Claro. No sé, por ejemplo, hace poquito tuve un chiquito que ya tiene 1 año y medio más o menos, y la mamá le llamaba la atención un poco que cuando lo llamaban,
no contestaba, ¿no? Y eso es algo que yo a veces en la consulta, en el tiempo que tengo en la consulta, de repente no lo voy a poder ver tan bien, ¿no? Entonces es la mamá la que te da la información y por eso es importante que cualquier cosa que te llame la atención, por más tonta que suene en realidad, es mejor que lo digas, porque tú no sabes si es que eso puede como que tener un significado. Totalmente. Si no lo tiene, te dirán, no es nada, ¿me entiendes? Pero si lo tiene, te puede como ayudar a guiar al pediatra hacia donde tiene que ir, ¿no? Entonces es súper importante. Yo creo que ahí las mamás son como la mano derecha de los pediatras para poder hacer esos diagnósticos. Justo leí hace poquito con respecto a la detección de estos trastornos de desarrollo, que en el mundo solo 30% de niños tiene una evaluación de desarrollo adecuada antes de los 3 años. Entonces, el privilegio que nosotros tenemos de poder ir a un pediatra que nos dice, oye, esto está yendo bien, esto no, quizá vamos a prestar un poco más de atención, tenemos que aprovecharlo porque está ahí, ¿no? Sí, en claro. nuestro control de mes a mes, preguntarle todo lo que queremos, sobre todo sobre desarrollo, ¿no? Y yo tengo una pregunta con eso, porque a veces pasa, me imagino que no soy la única, que no queremos como cargar de preguntas al pediatra, ¿no? O nos sentimos como, ay, qué tonta pregunta. Y de verdad, yo creo que los pediatras de todas maneras han escuchado de todo, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. Pero de alguna manera a veces nos sentimos y eso cortas. yo lo siento un montón, o sea, porque yo, o sea, para ser neuropediatra he tenido que llevar pediatría, entonces yo he blanqueado mi mente y he dicho, yo necesito ser paciente, ¿no? Claro. Entonces yo voy a ir donde mi pediatra y por más que creo que sé la respuesta, ¿no? Le voy a preguntar igual, porque yo necesito que él me diga que estoy haciendo bien las cosas, que las estoy haciendo mal o que quizá tengo que cambiar algo, Totalmente. ¿no? A mí también me pasa, o sea, yo también tengo un pediatra para mi hijo y cuando tengo cualquier duda, por más que a veces yo sé la respuesta, la pregunto. Y es más, pienso, pucha, decir, ahí está, qué burra, no sabía, o sea, debería saber eso, ¿no? Exacto. Pero prefiero preguntarlo y quedarme tranquila con la respuesta a seguir como con la duda, ¿me entiendes? Exacto. Así que yo creo que es válido cualquier cosa que Cualquiera, preguntes. sí. Finalmente, o sea, es la responsabilidad que es tener un hijo, es como que yo creo que cualquiera va a entender que tú quieres estar segura de que todo esté bien. Sí, ¿no? además los pediatras están acostumbrados, así que hay que 100%. preguntar todo. Sí. Ahora, cuéntame, yo también, o sea, a mí me pasa un montón también, desde que creo que el bebito tiene un mes o un día de nacido, la pregunta de las mamás, ¿no? ¿Cómo lo estimulo? Sí, claro. Eso es súper importante porque, por ejemplo, ahora que ha pasado pandemia y esto, muchos papás vienen y me dicen, no, lo que pasa es que él no salió, entonces no vio otros niños y por eso él no socializa tanto, ¿no? Pero en realidad eso no es tan real, ¿no? O sea, el niño, ¿cómo aprende? Sabemos que el cerebro, se forman las partes grandes del cerebro entre la semana 6 y la 28 de gestación, y en la semana 28 y en un proceso que dura hasta los 2 a 3 primeros años, empiezan a formarse conexiones cerebrales, conexiones entre una neurona y la otra. Y esas conexiones se forman mientras más interacción tenga con el medio ambiente, ¿no? Entonces eso puede depender mucho de la genética, pero la estimulación que tienen los bebés en casa va a influenciar mucho cómo se forma o no. ¿Y cómo es eso? Es hablando con él, nada más. Eso O sea, voy. No tienes que hacerle como que el gran show no, ni nada, ¿no? O sea, y también, ¿no? Muchas vienen como que ya se saben los colores, ya se saben los números. Es como que no importa, necesito que diga mamá, ¿no? Claro. Necesito que diga mamá, tengo hambre. Eso es lo que tienen que lograr estos niños. Entonces, la idea es, el niño hace un sonido y la mamá le responde, ¿qué quieres, mi amor? ¿Tienes hambre? ¿No? Y si el niño sabe que cada vez que hace un sonido le van a responder, lo va a seguir haciendo poco a poco. Y ese sonido se va a convertir en una sonrisa, esa sonrisa se va a convertir en un llanto, ese llanto en un mamá, ¿no? Porque poco a poco va a ir aprendiendo cómo generar algún tipo de estímulo para que le respondan. Lo mismo pasa, tiran las pelotas, le respondes devolviendo la pelota, la va a volver a tirar para buscar esa interacción. ¿Sí? Eso se llama como dar y recibir. En ese dar y recibir, los niños hacen que esas conexiones cerebrales sean más fuertes. Y es mucho más fácil para ellos aprender así que aprender sentados en una clase los números del 1 al 10, ¿no? Claro, claro. Y es también súper importante, y bueno, al menos es mi respuesta cuando me preguntan de recién nacidos, ¿qué hago para estimularlo? Es cárgalo, abrázalo, háblale. abrázalo. O sea, ahí papá y mamá no necesitas que la pelota, que la no sé qué, Que o la sea, lo que tarjetita. necesitas. No, Es solo estar, es solo necesitas, estar. claro, Que estar escuche con tu él. voz, Exacto. que te huela, ¿no? Que sientas que lo cargan cuando tiene miedo y llora, eso, ¿no? Claro. Y de hecho, las primeras vías que se forman son las vías sensoriales. Entonces, todos ellos lo van a aprender a través de los sentidos. Claro. La audición, el tacto, el gusto, ¿no? Todo eso. Entonces, ese estímulo que estamos haciendo, que por más simple que parezca, es lo que está ayudando a que él aprenda cómo llorar por leche y después pedirla, ¿no? Claro, claro. Y una vez que ya son más grandecitos, empieza también, está súper de moda, ¿no? Las clases de estimulación, ¿no? No sé si sus hijos han estado... Sí, Julián desde los 6 meses. Tú pregúntame todo, he hecho Igual. checklist. Ya, o sea, pero por ejemplo, 6 meses a mí me parece una edad
válida, Ajá. porque ya, o sea, yo lo que le digo es, antes de los 6 meses, en verdad, uno lo expones a que se enferme de un Sí. montón de cosas, porque ni siquiera tiene vacunas Ujú, como ujú. muy completas que digamos. Claro, sí. Y 2 son chiquititos, entonces les da un Ujú, resfrío o algo y eso, o sea, en un bebé Ujú, muy ujú. chiquito se puede complicar, ¿no? Y a Ujú. 6 meses, yo también lo confieso, Lorenzo también empezó, un poco porque uno no sabe mucho qué hacer, ¿no? Ujú. Y quiere que Cómo matar el interactúen con tiempo otros también. niños. Sí, Sí, totalmente. creo que es eso, Sí, creo que sí. es eso. Ver, claro, ver la Sí. interacción. y Sí. eso, Una ¿no? cosa que me dijo mi pediatra fue que eso en verdad funciona más para las mamás que para los niños, ¿no? Ya. Como que lleva a las mamás a tener tiempo fuera de la casa, Claro. a interactuar con otras mamás, Es que creo ¿no? que pasa un poco Sí. que estás ahí y ya no sabes qué más Sí. hacer, ¿no? Sí. Entonces, como que ya, por lo menos si es una hora, Sí. se da sus clases. Y sí, quieres Exacto. sacarlo de la casa, que vea otra Exacto. gente. Lo viste ¿no? diferente, ¿no? O sea, Claro, realmente lo yo no sé qué peinas. tanto puedo aprender, Ujú. No. pero me dio satisfacción de verlo ahí, ¿no? Verlo jugando, verlo haciendo manualidades, Sí, o sea, jugando con arroz, ¿no? sensorial. O sea, que son Exacto, cosas jugar que con además arroz. a ti no se te ocurren hacer en la casa. Pero que en realidad lo podrías hacer en Lo tu podrías casa, hacer. 100%. Pero realmente, o sea, y tampoco no es que es algo que necesitas para que No, ese niño sea no, sano, claro. ¿no? No, y Pero eso es también algo creo que tiene que que quedar te claro, funciona, ¿no? O sí. sea, no es algo Ujú. necesario, No. ¿no? Sí. Si lo quieres hacer y lo puedes hacer, bacán, ¿no? Ujú. Pero si no, en realidad tampoco es que vaya a afectar, o sea, no va a ser un Exacto. as en la ciencia Exacto. porque fue a las clases de estimulación. a los Otra 6 meses, cosa ¿no? que va mucho por esa línea es el nido, ¿no? Los papás piensan que mientras más pronto lo manda al nido, más va a aprender. Pero nuevamente, no es algo que necesitan. O sea, tuve una paciente que el niño se estaba demorando en hablar, entonces le dijeron, oye, mándalo al nido para que hable un poco más, ¿no? Y ella me decía, pero yo no entiendo, ella era chilena, yo no entiendo por qué los mandan al nido tan temprano. O sea, en Chile van al colegio a los 6 y antes no. O sea, ¿por qué lo necesitan hacer? ¿A Y los ahí yo 6 dije, años? Sí, yo dije, ¿qué? Ala. Dios, ¿por qué, Claro, sí, ¿por sí, qué estoy sí. mandando a los niños tan temprano al colegio, no? Entonces ahí yo quiero quedarme con mi hija hasta las 4 y no mandarla a ningún Claro. lado. Por Pero ejemplo, es como- yo en mi caso dije, no voy a mandar al nido a Julián todavía, Ujú. quiero mandarlo cuando cumpla 2, porque Ujú. como todavía no se sabe comunicar mucho, me da un poco de temor eso de que no Ujú. sepa cómo manifestar sus emociones. Sí. No sé si está bien o mal, pero digo como, bueno, ya cuando cumpla 2 espero que sepa Sí, sí, comunicarse sí. un poquito más y Completamente poder válido, llevarlo sí. al nido Ujú. un poquito más tarde, ¿no? Sí. Porque tarde entre comillas, porque Es de verdad, temprano igual. Sí, es yo veo, o sea, temprano. por ejemplo, todas las mamás que sigo que tienen hijitos como más o menos de la edad de Julián, Ya están. el 80% Bueno, están en el nido. Lorenzo Sí, claro. fue al nido desde el año y medio. Sí. En verdad por un Ujú. tema de que yo Cuidado, chambeaba, Claro, trabajaba, sí. cuidado. que entre que se quede Que en eso mi es otra cosa casa, diferente, ¿no? Ujú. Claro, entre que se quede en mi casa metido a que vaya al nido, yo sabía Ujú. que yo no iba a poder estar ahí, Ujú. entonces ya pues lo mandaba, ¿no? Totalmente Pero válido, sí. si hubiera probablemente podido, Que eso es diferente, ¿no? Es la guardería, el nido, o sea, el niño que necesita ese Claro, tiempo para claro. tener esa actividad, claro, ¿no? claro. Pero no es que lo necesita para crecer No, sano o exacto, aprender, eso es ¿no? lo que creo que tiene que quedar claro. O sea, Ujú. ningún, o sea, no, nada, en verdad yo creo que lo que es necesario es que tenga un ambiente donde haya cuidado, Ujú, donde se sienta exacto. querido. Donde le hablen, ¿no? Donde le hablen, Ujú, exacto. ujú. Porque ahí también quiero entrar de todas maneras en ese tema, el famoso tema de las pantallas, Ujú. ¿no? Porque claro, ¿de qué te sirve que tu hijo esté en tu casa si Ujú. está con la Terrible, tele, ¿no? Sí. Justamente tú hablas esto de que el niño necesita dar y recibir, Ujú, ¿no? ujú. O sea, ahí la tele solamente va a recibir, Solamente da. ¿no? Eso yo le pongo así, ¿no? Los niños aprenden mientras interactúan con algo. O sea, si él sonríe y alguien lo sonríe de vuelta, va a sonreír de vuelta, ¿no? Y lo va a hacer 3, 4, 5 veces buscando esa interacción. Pero cuando tú lo pones frente a la tele, o sea, la tele va a seguir moviéndose y seguir sonando, así el niño se mueva o no se mueva, sonríe o no sonríe, hable o no Llore, hable. claro. Entonces se va a quedar 2 horas ahí inmóvil, puede quedarse ahí 2 horas inmóvil y la tele va a seguir su curso, su vida y estimulándolo, ¿no? Entonces eso ya está probado que retrasa mucho el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, ¿no? No se recomienda el uso de pantallas antes de los 2 años y peor aún el uso de YouTube y Reels y estos videos estimulantes que duran 10 segundos porque va a buscar esa estimulación a lo largo de su vida y no la va a encontrar, ¿no? Claro. Y me parece bacán que ahora haya tanta concientización de eso, ¿no? Ujú, O sea, ahora ujú. todos los pediatras hablan de eso en redes, tú ves Sí. todo el tiempo que no pantallas, porque Ujú. creo que de alguna manera ha sido un boom pasar de no tener pantallas a tener solamente tele, a tener Ujú. laptops, a tener tablets, a tener celular, o sea, Celular todo el tiempo, rato sí. hay una pantalla alrededor de nosotros. Sí. Y ellos en verdad nos ven con las Ujú. pantallas. Ese es un 100%. problema. Sí, O sea, sí, eso a mí también me cuesta un montón, ¿no? Uf, Porque yo sí. intento bajarlo porque yo siento que también es el tiempo pierdes que le tiempo doy, pero... con ellos. Sí, sí. a mí me pasa igual. Y eso, o sea, nos pasa a nosotros también, ¿no? Tener el teléfono en la mano todo el tiempo también nos quita concentración a nosotros. Sí. O sea, yo siempre les pregunto también a mis residentes, ¿cuándo ha sido la última vez que has visto una película entera sin ver tu Sí, teléfono? pues. O sea, Ujú. o un partido de fútbol entero sin ver tu No, teléfono, no nunca. me- Tienes la necesidad de responder. Entonces yo creo, lo que yo hago es dejar el teléfono lejos,
¿no? Entonces ya ir a recogerlo... Con razón nunca me contestas. Ir a recogerlo ya implica otro nivel de acción, ¿no? Entonces, porque si lo tienes a la mano y te escribe algo que puede ser no urgente, o sea, igual lo vas a responder porque hay esa necesidad. Y ya estás ahí mirando. Sí, exacto. Entonces, entonces ellos nos ven con eso y o sea, yo, por ejemplo, le he puesto a Julián pantallas, sí, muy poco. O sea, no soy de las que le pone todo el rato, pero en casos así que he necesitado. Y de verdad es una gran ayuda muchas veces, sí, por ¿no? supuesto, o sea, por supuesto. eso es un problema también. O sea, yo no sé cómo hacían nuestras mamás y Sí. todas las generaciones Pero pasadas para entretenerlos. Tele nosotros también, ¿no? Sí. O sea, teníamos tele, hemos visto tele Claro, nosotros, pero yo creo sí. que la tele de esa época Es también era diferente. diferente a la opción que tenemos ahora de Sí. entretenimiento, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es imposible decirle a una mamá que no le va a poner pantallas nunca, porque hay que ser realistas. O sea, yo también uso las pantallas. Sí. Pero en ciertas ocasiones, o sea, yo estoy esperando como... En mi mente está que a los 2 años ya todo se arregla, ¿no? Entonces, yo estoy esperando que Olivia cumpla 2 años para poder ponerle en el car seat, porque no tolera el car seat. Entonces, quiero poner una película para que podamos hacer un viaje de 2 horas. Claro, tranquila, sin que esté sí. llorando. Sí. Yo, por ejemplo, lo usaba en el avión, Ujú. que ahí en sí, el avión. en el avión Sí, se sí, tira un sí, sí. montón. Ujú. Y yo sí puedo decir que Lorenzo tiene su hora de tele, Ajá. tipo, cuando se despierta a las 6 de la mañana y yo quiero poder quedarme en mi cama hasta las 7. Claro, sí. Tipo, sí. esa hora él ve tele y ya Ujú. sabe que es su hora de tele. Ujú. ¿ya? Y él tiene 3. Él tiene 3, Ya, sí, ajá. 3 Ujú. y Claro. 3 más o menos. Sí. ¿ya? Entonces Lo que yo recomiendo ahí que sean como capítulos enteros de un dibujo o una parte de una película, porque es un poco No raro llegan a ver que una película vean entera. una película entera y que normalmente los acompañen y les expliquen qué es lo que están viendo, Claro. ¿no? Porque eso de YouTube que pueden cambiar y no, ese video no me gusta, eso- cambia el siguiente, cambia el sí. siguiente, cambia el siguiente. Fuera de no, ya estamos quedando, conversar con tu hijo, hablarle, todo el tema Ujú. sensorial. Ujú. No es necesario 100% que lo mandes al nido, que lo mandes a una clase de estimulación. Pantallas, tratar de evitarlas. Ujú. ¿Alguna otra cosa que tú recomiendes? Pasar tiempo con el niño, ¿no? Y yo iba un poco por ahí, el juego. El ¿no? juego, o sea, justo me preguntaban en una clase, ¿cuál es el mejor juguete que le puedo regalar a un niño? Y hay miles de videos en que le regalas el camión, tractor, retroexcavadora y juega con la caja. Sí. ¿no? o le regalas como la casita, la cocinita, que no sé qué, y juega con la bolsa, ¿no? Entonces, en realidad los niños no necesitan algo muy elaborado, lo que necesitan es que pasen tiempo con ellos, nada más. O sea, puede ser bailando en la sala, puede ser gritando en el parque, puede ser caminando en una cuadra, que los involucres en tus actividades. Eso es lo que necesitan, el vínculo, el contacto, ¿no? Que desarrollen su imaginación, creo, Exactamente. ¿no? O sea, todo lo que Ujú. haga que te imiten. O sea, uno de nuestros hitos que más buscamos es la imitación, por Ujú. ejemplo, que imiten lo que tú haces. Si tú trabajas en la computadora todo el día, que intente trabajar en Claro, la computadora, ¿no? claro. Si alguien le cocina en la casa, que intente cocinar. Eso es lo que buscamos. Limpiar, todos agarran la Ay, escoba. sí, yo ya le compré esa escobita, ama. Sí, sí, A mí esas cosas, exactamente. yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Primero, cuando son chiquititos, uno no necesita el juguete más caro del No. mundo, ni el que tiene más luces, No. ni el que nada. Cero. Es más, yo me acuerdo cuando Lorenzo era chiquito, fui a una tienda y le compré literalmente, tipo, cucharas. Porque Ujú. yo veía que eso era lo que llaman la cuchara, Ujú. una escobillita para limpiar, tipo, ropa, Ujú. unas tacitas medidoras, y el niño fue feliz. Y me hace 30 soles, creo, en Exacto, todo, ¿me sí. entiendes? Porque en verdad esos son los juguetes que les llaman la atención, Ujú. ¿no? Y es que creo Las que- cajas. Sí. Lorenzo colecciona cajas. O sea, hasta ahorita. Sí, las botellas. A Las Olivia le encanta el botellas. sonido de las botellas. Sí, ¿no? Claro, De y a plástico. las también. botellas incluso les puedes meter arroz Sí, sí, y sí. ya está, Sí, tu juguete sí. perfecto, Sí. ¿no? Tu La juguete pandereta. estimulador. La Sí, pandereta. perfecto. Ujú. Tal Y cual. de ahí cuando son un poco más grandes, ya por ejemplo 18 meses, ahí sí es como que la escobita, Sí. el trapo que limpia. Porque nos Juego de ven, rol, o sea, ven todo exacto. eso en la casa. Ujú, Por ejemplo, ujú. hoy día Julián se despertó, sacó su sartén, porque tiene una sartén, y me la llevó y la puso como en la encimera al costado de la cocina y fue como que quiero cocinar, ¿no? Ya, mi amor, vamos a cocinar, vamos a sacar el huevo y no sé qué, ¿no? Entonces, Ujú. ese tipo de cosas es porque nos imitan y eso son lo que le gusta Eso, como juego, exacto. finalmente. Claro. O lo que te ven hacer, ¿no? Tú les das de comer a ellos y ellos intentan darle de comer a su muñeco, ¿no? A su Exacto, peluche, sí. a su perrito. Y a su eso a mí jirafa, me parece eso. demasiado tierno, Ay, por sí, ejemplo, cuando a mí me contaba la Miss del niño de Lorenzo, que Lorenzo cuando jugaba que era doctor, y yo decía, bueno, su mamá es doctora, y le decía a la muñeca, tipo, le decía en el oído, mi amor, toma tu jarabe. Ay, me muero. Y me dice, tú le debes decir así porque, o sea, él está imitando lo que hay en su casa, ¿no? Y en verdad sí, demasiado tierno. Sí, sí. Eso es lo que necesitan, ¿no? Ese tipo de contacto. Y sí, o sea, y ya esta sociedad es un poco difícil porque ahora casi las mamás trabajamos y no Sí. tenemos tanto tiempo, pero que sea 1 hora al día, 20 minutos al día, Sí. probablemente sea suficiente. Y lo ¿no? valoran un montón, Ujú, de verdad. ujú. O sea, así sea jugar, no Sí. sé, cualquier cosa. Yo, de hecho, a Lorenzo lo llevo a un sitio a hacer una terapia vincular conmigo. Ujú, ujú.
porque justamente como yo trabajaba tanto, yo sentía que me faltaba ese tiempo con él, y es su momento preferido de la semana. O sea, vamos y jugamos, simplemente es ir y jugar conmigo, ¿no? Y le encanta, o sea, va feliz, desde hoy día nos toca, ¿no? Entonces, desde que se va al colegio en la mañana me dice, mamá, hoy día nos toca ir. Claro. Y yo, sí, mi amor, hoy día nos toca ir, ¿no? Entonces, Es tiempo le encanta. mamá e hijo. Sí, le encanta, ¿no? Justo es eso, mira, nosotros trabajamos de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, entonces todas las mañanas nos despertamos y cuando Olivia ya se despierta ya no estamos con ella, ¿no? A veces no nos ve cuando nos vamos, etcétera. Pero los domingos que nos despertamos los tres juntos, se despierta eufórica, baila, ¿no? feliz. Grita, ¿no? Es como el mejor momento de su semana porque Claro. estamos los tres ahí. Claro, ¿no? y ahí, por ejemplo, es un muy buen momento para dejar el celular al Sí, costado, totalmente. ¿no? Sí. Y estar 100% con Ujú, ellos. Yo creo que el totalmente. juego, es importante como recalcar que el juego es súper importante para los niños, ¿no? Ujú. A veces no le damos mucha importancia, pero en verdad es ahí donde ellos aprenden. Incluso a mí me ha servido, por ejemplo, para la dejada del pañal, Ujú. lo he aprendido por el juego. O sea, Ujú. había un perrito que hacía caca en el water y así aprendió. ¿Ya? Ahora que hemos tenido la adaptación al cole, igualito. O sea, el juego era, ay, vamos al cole. Y él me imitaba todo lo que hacía en su clase, desde el canto de la mañana hasta que se sentaban, hasta que iban al patio y comían la lonchera. Él te lo imita todo en el juego, ¿no? Entonces, ahí tú puedes, eso que tú decías, por ejemplo, un poco de que tenías miedo que no te diga las emociones. Claro. A Lorenzo yo le pregunto, ¿qué tal te fue en el colegio? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Para eso pago ese colegio. Pero de ahí, cuando jugamos, me hace todo. O sea, Claro. me dice todo lo que ha hecho en su día, ¿no? Y en verdad eso Pero como juego, justamente. como juego, atrás de su Exacto. juego. O sea, él Ujú. es el profesor, la Miss, porque él es la Miss, porque él tiene Misses, y ahí me imita todo lo que hizo, ¿no? Sí, Entonces, claro. es su manera de Ujú, como ujú. decir lo que han hecho y de representarlo, ¿no? Ujú. Así que yo creo que el juego es súper importante también. Ujú. Sí. Y eso es otra cosa, que quizá si es que van a comprar algún juguete, compren muñecos de bebés, porque ellos se ven en eso también, ¿no? Sí. Una vez me pasó que fui Sí. a una tienda y había un niño de 4 años que quería un muñeco de bebé y el papá le decía, no, mi amor, eso es para niñas, Ah, sí. Es ¿no? eso, Eso es claro. para niñas, no lo compres. Y es como que decían, no, ese soy yo, soy Claro, un bebé, yo claro. soy un bebé, soy yo, ¿no? Entonces Claro. los niños se identifican así, Sí. entonces... Y por sí. ejemplo, también comprarle una cocinita a un niño hombre es Eso, totalmente. sí. Totalmente. O sea, yo le digo a mis Sí. pacientes, cómprenle la cocinita. Sí. O sea, olvídate, en este momento no existe que hombre que mujer. O sea, No. simplemente Sí. que representen Lo algo, que está ¿no? haciendo. Exacto, Sí. totalmente. Entonces, que Ujú. tengan la cocinita, no sé, si quieres lo que sea, pero para que puedan ellos hacer justamente este juego representativo, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Perfecto. ¿Algún otro tip de estimulación? Creo que estamos, o sea, con juego. Ay, con el ¿no? tema del habla, por ejemplo, que a mí me interesa. Ahí, ¿Cómo lo podemos que como recomiendan es estimularlo? como hablarles Ujú. todo el tiempo, desde que son chiquitos, desde que nacen, como narrar lo que estás haciendo como si estuvieras narrando un partido, ¿no? Ya, claro. Te voy a cambiar tu pañal que es de ositos, ¿no? Como tratar de pronunciar la Ujú. palabra todo entera, como para que ellos se vayan acostumbrando a ese sonido. Y si quieres como que aprenda una palabra, es como que vamos a llamar a papá, 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 le repites 3 veces, ¿no? Como para que ellos vayan aprendiendo. Claro. Igual hay 10 a 12% de niños que se van a demorar en hablar y demoran un poco más tarde, y Ujú. etcétera. Entonces, lo importante es que tengan un tipo de comunicación, ¿no? Claro. Con sonidos, con gestos, con sílabas, con lo que sea, ¿no? Ujú. Eso, Sí, eso es lo que hablamos tienen antes de que- empezar, pues, ¿no? Que Sí. tú me decías que hasta los 3 años... No, Este- sí, hasta los 3 años, 90% se lo tienen que entender los papás Claro. que viven con ellos. O sea, que te hablen en su idioma. Exacto. y Su idioma tú les minion, puedes- como ajá. yo Exacto, digo. exactamente. Sí. A partir de los 3 años, recién podría entender la gente que no vive con Ujú. él, ¿no? Y eso Claro. es completamente normal. ¿Y qué hay, por ejemplo, con los niños que tienen papás que hablan 2 idiomas diferentes? O sea, en realidad no se ha demostrado que esos niños se demoren más en la parte del lenguaje, sino que aprenden las palabras como las aprenden los papás, ¿no? Entonces eso también suele ser como una excusa que uno trata de decir, Sí. oye, se está demorando en hablar porque le hablamos en 2 idiomas, Ujú. pero no es tanto así, ¿no? Los niños aprenden a hablar esos 2 idiomas, esas 2 palabras, ¿no? Ujú. Pero lo importante es que aprendan comuniquen a finalmente, comunicarse, ¿no? Claro, ¿no? muchas veces dicen una palabra en un idioma y la otra en Ujú, otro idioma. exactamente. Y entre ellos se entienden. Exactamente. todo, lo importante Y es ahí comunicar. quiero hacer como el hincapié que estamos acostumbrados a hablar de lenguaje como palabra dicha, ¿no? Ah. Pero el lenguaje, o sea, también implica la comunicación no verbal. O sea, por ejemplo, señalar con el dedo es un hito de desarrollo súper importante, Ujú. que más o menos lo hacen en el año 2 meses. Entonces hay que tratar de ayudarlos a decir qué quieres, como que sin necesariamente darse todo en la mano, que él trate de pedirlo con gestos, con la mano, upa, ¿no? El de Ujú. levantar las manos hacia arriba, señalar algunas partes de su cuerpo, como que qué le fastidia. Eso a través de sonidos y de gestos, no necesariamente con una palabra. Puede ser que Claro. no sepa decir leche, pero la señala, ¿no? Claro. Y eso ya es suficiente. Claro. Hay como que mucha presión de la sociedad. Entonces, Sí, no sé si ustedes han totalmente. tenido alguna experiencia así. A mí me pasó, bueno, tengo varias ya, porque o sea, pero por ejemplo, una que estábamos caminando, bueno, Julián todavía no caminaba,
un señor X en la playa, que camina él solito. Esa es la que tú me contaste. Sí, yo, o sea, no lo agarré así, porque bueno, ¿no? Pero de verdad que quería matarlo. Y de ahí estábamos en un lonche familiar, esos de Navidad gigante, que eran un montón de personas. Julián tenía 1 año, 3, 4 meses, y nació en Navidad. Y dijo, ay, es que él no habla porque ustedes le traducen todo. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, hasta el día de hoy me duelen. Sí, ¿no? claro, por Y de verdad supuesto. que al comienzo te fastidian, ahorita ya me río un poco, pero sí es como, ¿por qué me tienes que decir eso? Tú no sabes el día a día que yo vivo Claro, con mi hijo. totalmente. Claro. Aparte, ¿por qué se meten? Sí, ¿Por qué ¿por se qué? meten? Ujú. Sí, entonces es bien difícil escuchar esos comentarios y en el momento no hacerles caso. Claro, Uf, claro. sí. O que te piquen o que te digan, ay, tengo que hacer algo más. Claro, O de repente no te estoy sientes haciendo que hay algo mal que estás haciendo y en verdad uno como mamá siempre va a hacer lo mejor que pueda por sus hijos. Sí. O sea, Sí. Y lo otro es aprender como a entender que hay otros niños que lo hacen un poco más rápido, ¿no? Entonces, simplemente Y no quiere decir que sean más relajarte. inteligentes ni Exacto. nada. O sea, Simplemente relajarte, ¿no? A mí Sí. me costó mucho eso de, o sea, yo neuropediatra, experta en desarrollo, ¿no? Debería mi hija estar perfecta en todo y de pronto otros niños empezaron a caminar antes y esto y es como que, ya, pero todo bien, ¿no? Con tal de que tú veas Ujú. que tu hijo está bien, que yo creo que por ahí va. Y ahí también seguir un poco tu intuición de mamá, ¿no? Si tú crees que tu hijo está bien, como oídos sordos a lo que te dicen, tú tienes que, obviamente no lo que te dice tu pediatra, porque si tu pediatra te dice algo, Sí. tienes que hacerle caso. Conciencia. Sí. Pero gente que sepa, ¿no? No te dejes Ujú. llevar ni por las redes, porque las redes también te venden abruman muchas a cosas, veces, sí. ¿no? Ujú. Ni por lo que te diga el vecino, lo que te diga la persona que pasó caminando y ha visto a tu hijo 10 segundos y puede decir un comentario Sí, sobre eso, sí. ¿no? Ya para ir terminando, solamente sobre los hitos más importantes, porque claro, la idea de este podcast es un poco como ayudar a entender esto de los hitos, Ujú. que son más que nada guías, finalmente, no son como checklists, sino son guías de más o menos cuándo debería pasar lo que tiene que pasar en el desarrollo, pero tampoco la idea es como relajarnos un montón, ¿no? Sino encontrar un balance, ni volvernos como maniáticos de los hitos, que si no lo hacen los 6 meses me vuelvo loca, pero tampoco como dejar pasar mucho, ¿no? Entonces, en los hitos más importantes, tipo la parada, la caminada, el habla, ¿hasta cuánto De los podríamos que más esperar? se acuerdan los papás siempre, cuando uno ya es un niño grande y empieza a preguntar en retrospectiva, es primero a qué edad empezó a caminar, ¿no? Entonces Que yo ahí creo hemos que dicho 18 meses. más o 18 menos. meses tiene que ser como un punto en el que yo digo, oye, han pasado los 18 meses, quizá me preocupo, ¿no? Ujú. 18 meses caminar. Las primeras palabras que empiezan alrededor del año, ¿no? Mamá, papá. O Y sea, es todo lo que y eso es necesitan. todo lo que necesitan decir al año. Al año y medio, 2 o 3 palabras aparte de mamá y papá. No necesitan más, ¿no? Y lo tercero que a mí me parece muy importante es cómo se interactúa con la otra persona. Si te mira, si voltea su nombre, si se sonríe o no se sonríe, ¿no? Si responde, si Si conversa. señala lo que tú decías, Si ¿no? señala que es al año 2 meses, si conversa, ¿no? Los niños, o sea, siempre esperamos que hablen una conversación fluida y que digan su nombre y dónde viven, y etcétera. Pero en realidad los niños conversan desde que nacen, ¿no? Esos soniditos que hacen como que... Sí, o tú le y hablas y sí, te sonríe. Exacto, te sonríen, la mamá le dice, ¿qué quieres, mi amor? Ya, eso es una conversación, Claro. ¿no? Entonces, eso aparece desde muy chiquitito. Mientras el niño lo haga, podemos estar tranquilos que todo lo demás va a caer Va a ir por su propio apareciendo peso. a pocos. Y el juego de roles, el juego imaginativo que aparece al año y medio, que es jugar a la cocinita, el bebé, darle de comer a sus muñecos, año y medio, ¿no? Entonces tenemos que estar como atentos a esos hitos que quizá no suenan tan importantes en mi mente, porque en mi mente yo quiero que aprenda el abecedario, pero en realidad son mucho más importantes que todo el resto, ¿no? Claro. Y otra cosa que para mí es importante también es, claro, es válido si tú te sientes más tranquila de meterle una terapia, una estimulación, pero tampoco llenarlo de actividades porque tiene que tener tiempo para Tiempo jugar, libre, sí, ¿no? tiempo Incluso libre. para aburrirse. O sea, el niño tiene que aburrirse para que su imaginación vuele, ¿no? Entonces también como no irnos al extremo de lo lleno de terapia, lo lleno de estimulación, porque si no, ahí le estás haciendo un daño finalmente, Claro. ¿no? Y ya para ir terminando, ahora sí, cada una le podrá dar como mamás, sobre todo, un mensaje a las mamás que están viendo sobre esto del tema de los hitos del desarrollo, ¿no? O sea, cómo lo manejamos, cómo ni relajarnos, ni volvernos loca con el tema, ¿no? Bueno, si tienen algún miedo, consúltenlo con el pediatra. Todos los meses tienen una oportunidad para poder sacarse esos miedos de encima, que es el experto. Y si sienten que su pediatra no les está escuchando, cambien de pediatra. Ya, bueno, yo en verdad creo que saber que tú como mamá los conoces mejor que nadie, ¿no? Entonces, si tienes algo que te preocupa, igual como dice Caro, que en verdad sí, es bueno de todas maneras preguntar, consultar, pero también confiar en que todo
o la gran mayoría de cosas va a estar bien, ¿no? Ujú. Entonces, que cada niño tiene su tiempo, eso tenemos que meternos, tatuárnoslo si podemos, Ujú. porque es bien difícil irte a dormir pensando en que, ay, no, mi hijo no logró eso, no logró esto, y creo que es bien importante saber de que ellos van a lograr las cosas a su tiempo y a su manera, Ujú, ujú. y eso hay que Exacto. saberlo. Perfecto. Sí, o sea, yo creo que como mensaje final va un poco eso, ¿no? O sea, evitar comparaciones, incluso a veces comparaciones entre hermanos, ¿no? Ujú, O sea, las claro. mamás que son mamás de más de un hijo, a veces entre hermanos comparan y en verdad cada niño es diferente, ¿no? Ujú. Es súper importante cómo veas tú a tu hijo, si lo ves feliz, si lo ves jugando, si lo ves que, o sea, está comunicándose, como dice Caro, de cierta manera, se está movilizando, etcétera, etcétera, y tu pediatra te está diciendo que las cosas están yendo Ujú. bien, no lo compares con el Créele. vecino ni con Ujú. otro, ¿no? O sea, y tenle fe, porque si tu mamá no te tiene fe y te tiene estresado tratando de que hagas otras cosas, eso tampoco funciona, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, nada, darles el cariño, darles el apoyo que ellos necesitan de nosotros y estar atentos y bueno, siempre seguir nuestros controles con los pediatras. Ujú. Les agradezco muchísimo haber venido hoy Gracias día. a ti. Gracias a Espero ti. tenerlas otra vez acá. Por Y supuesto. bueno, ya nos vemos en otro capítulo de Mamá Pediatra. Ujú.